Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y esto es un episodio especial de Diario de una Podcaster CEO. Esta serie especial que estoy haciendo con episodios con el detrás de cámara, detrás del micrófono, de qué es lo que pasa en un negocio y cómo voy creciendo mi podcast, cómo nos fue con el relanzamiento de esta como que nueva etapa de este podcast que ahora se llama Entre Podcasters, y por supuesto también un poco de el negocio, o sea, cómo sé cuáles son los cambios en que nos estamos enfocando semana a semana. Y bueno, ya este es el 9º episodio que tenemos. Entonces, bueno, hoy les quiero contar de un episodio que realmente, si les soy 100% sincera, son 2 semanas juntas. Porque estoy aquí hablándoles de lo que pasó la semana anterior, de alguna manera, porque tengo que ser sincera, no se grabó ese viernes a final de esa semana. Entonces, pero les quiero contar, no quiero que esa semana se quede sin diario, y les quiero contar un poco de qué es lo que pasó y la importancia de que tu podcast funcione para tu negocio y que no sea o no se trate como un negocio, porque hay semanas que no le vas a poder dedicar tiempo a tu podcast. Y eso es lo que pasó estas 2 últimas semanas. Es posible que pues vas a venir escuchando estos diarios y espero que lo estés haciendo, y si no, luego que escuches puedes ir para atrás y enterarte un poquito más de lo que estaba pasando. Pero yo hice el relanzamiento de este podcast y se mezcló con otro proyecto que estoy haciendo fuera de Podlatinas, con un network con el que siempre he trabajado en televisión, y es un proyecto súper grande. Y la verdad es que estas últimas 2 semanas fueron dedicadas totalmente a ese proyecto. Entonces, no hubo grabación, no hubo más nada aparte del podcast. Y está bien, porque mi negocio en Podlatinas puede rodar si yo no estoy haciendo algo esa semana específicamente para el podcast. ¿Por qué? Porque el podcast se ha hecho de una manera estratégica. Hay cosas que ya están grabadas, como yo les he contado, hay cosas que ya están planificadas. El equipo está trabajando en eso, y pues yo estas 2 semanas me encargué más que todo de ese proyecto fuera de Podlatinas, y lo único que hice dentro de Podlatinas fue atender a las clientes que son 1 a 1, tuve una reunión con nuestras alumnas, pero no hubo nada especial nuevo que estuviésemos haciendo en el podcast. Todo el resto fue rodando. ¿Ustedes se dieron cuenta? No. Esas 2 semanas cuando pasaron, porque pues para los que no lo saben, aunque yo les estoy grabando esto y va a salir, esto les sale a ustedes con un par de semanas de diferencia. Por eso es que capaz a veces en episodios anteriores pueden escuchar cuando fue el problema de YouTube, ya cuando ustedes lo escucharon ya se había arreglado. Pero bueno, obviamente esto es parte de este sistema que nosotros tenemos aquí en Podlatinas, porque si yo, que era lo que quería al principio, no les niego, si yo estuviese grabando la semana de que sale el podcast, ustedes se hubiesen quedado sin podcast esas 2 semanas, ¿no? Entonces, no es la idea es que uno se pueda poner al día, uno pueda tener un colchón sin dejar de servirlos a ustedes. Entonces, estas 2 semanas no hubo nada de podcast. Como les digo, no se grabaron episodios nuevos, no hubo grandes cosas. Toda la planificación de la promoción se hizo con antelación. En este caso, como les he comentado en episodios anteriores, la parte de Instagram la está manejando Carolina Neira, que es parte de nuestra área de marketing y todo lo que hace branding visual. Yo pongo la estrategia, ella hace la ejecución, en todo sentido en este momento. Pues obviamente no, la parte operativa también sigue rodando, la parte de servicio al cliente sigue rodando, y el podcast rodó porque se hizo como se tenía que hacer. Los podcasts que se tenían que publicar se publicaron sin ninguna interrupción. Y eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen aquí, porque esa es la diferencia entre ser una podcaster que está viendo en qué palo ahorcarse, como dirían. O sea, es como que, ya va, déjame ver, déjame hacer esto ahorita, o déjame hacer esta otra cosa. No, ya va, voy retrasada, déjame grabar un episodio, déjame grabar cualquier episodio porque es que tiene que salir. No, yo no quiero que ustedes estén actuando de esa manera. Yo quiero que ustedes todo sea estratégico. Al final del día, y aquí hay una frase que yo utilizo mucho dentro de Podlatinas, y es que al final del día, tu podcast no es tu negocio. Tu negocio es tu negocio, y tu podcast es la máquina para expandir tu negocio. Y si tú te vuelves esclava de tu podcast, o sea, imagínense que yo es como que no, bueno, no puedo hacer este proyecto que tengo, con el cual obviamente estoy generando ingresos, porque tengo que grabar el episodio del podcast. O agarro y digo, o el podcast no sale. Eso no pasa cuando uno tiene una planificación, uno puede hacer todas estas cosas. Y yo, como les he contado, esto fue
una prueba de fuego. Realmente no necesariamente se lo recomiendo a ustedes que lo hagan, pero el podcast se lanza en el momento que yo estaba comenzando ese proyecto. Y fue posible hacerlo porque pude pregrabar y luego a medida que estuve en el proyecto, porque sería mentira decirles, no, yo pregrabé los 2 episodios, que es lo que me hubiese encantado hacer, es lo que yo recomiendo realmente hacer. Pero bueno, así es la vida, también estaba produciendo podcast de otra gente, pero sí hice suficientes como para tener un colchón y ya luego habían días que grababa 1 o 2 episodios antes de irme a trabajar, antes, cuando, o sea, fuera que estuviese trabajando fuera de la casa o desde la casa, pero tenía que ser antes de las horas oficiales de ese proyecto, porque pues obviamente tenía reuniones, tenía muchas cosas. Y a veces hay unos episodios que los hice en la tarde, pero así fue que rodó. Y estas 2 semanas no hice nada para el podcast. Y el podcast siguió creciendo, siguieron entrando gente a la lista de emails. Entonces esto se los quería comentar porque no todo es podcast. Cuando tú trabajas como una CEO, una podcaster CEO, no todo el podcast es una herramienta, es una pieza obviamente fundamental, pero tu podcast tiene que poder vivir sin que tú le dediques tiempo semana a semana. Obviamente no es que te vas a desaparecer y más nunca, porque bueno, ahí el podcast muere, pero puede poder aguantar un tiempo, puede poder aguantar unas vacaciones, que tú te puedas ir 2, 3 semanas de vacaciones y que tú no hagas nada para tu podcast y tu podcast sigue rodando. Eso es lo que tú necesitas con un podcast. Así que bueno, este episodio va a ser cortico, pero les quería contar eso porque pues no quiero que piensen que al final del día yo estoy esclavizada con mi podcast. ¿Ok? Al final del día, no todo es podcast, que es como que el tema del diario de esta semana, y estas últimas 2 semanas no se hizo nada, pero bueno, yo quería contarles que no se hizo nada y que estamos bien. Siguió creciendo el podcast, todos estamos bien. Antes, si aquí ustedes yo no les cuento esto, ustedes ni se enteran, pero bueno, esa es la idea al final del día. Eso es una de las cosas de cuando creamos contenido con el podcast que nos puede ayudar. Podemos crear otro contenido más sin estar esclavo del podcast en sí. Y eso es lo que yo quiero que aquí todos se lleven hoy. Entonces, bueno, nada. No hay mucho más que decir esta semana. Espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como yo estoy disfrutando compartir este lado del negocio con ustedes. Que tengan un feliz fin de semana si nos están escuchando cuando está saliendo. Y bueno, nos vemos la semana que viene en otro episodio más aquí en Entre Podcasters Podcast. Chao.